Y la guinda del pastel es que Revilla, como si no tuviera suficiente con la sarta de despropósitos que ha venido defendiendo durante años, se atreve a ponerse del lado de los incompetentes en lugar de defender lo que realmente importa, al pueblo. Este hombre, en vez de dar la cara y exigir responsabilidades a quienes realmente tienen que rendir cuentas, se escuda en los papelitos y en las competencias autonómicas, como si eso fuera lo más importante en un momento de emergencia nacional. ¿De verdad alguien le cree que los presidentes autonómicos, en su mayoría más conocidos por sus bromas y sus promesas vacías que por su capacidad de gestión, van a salvar el día cuando la gente está literalmente en peligro? Es absurdo. Y hasta da vergüenza escucharlo. Los ciudadanos no se ahogan por los protocolos que nos venden desde las altas esferas del poder, se ahogan por la falta de acción inmediata, por la ausencia de respuestas rápidas y eficaces. ¿De qué sirven los papeles, las competencias o los detalles técnicos cuando lo que hace falta es liderazgo real y urgente? Revilla, al igual que muchos otros políticos acomodados en su puesto, parece no entender que la gente no necesita excusas ni burocracia en tiempos de crisis. Necesita soluciones. ¿Por qué en vez de estar defendiendo un sistema que claramente no está funcionando, no se pone a exigir que los responsables actúen con la seriedad que la situación requiere? Los ciudadanos, los que de verdad sufren las consecuencias de la falta de acción, no necesitan que les expliquen el laberinto de las competencias autonómicas, sino que necesitan que alguien, en cualquier nivel de gobierno, se ponga al frente y diga, vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para resolver esto. Pero, claro, Revilla prefiere el refugio seguro de los papeles y los tecnicismos, como si eso fuera suficiente para apaciguar a la gente que ya no sabe a quién recurrir para que le resuelvan sus problemas. Y no nos olvidemos de la joya final. La cereza sobre el pastel de la vergüenza. Revilla, al intentar defender lo indefendible, acaba con su discurso lleno de contradicciones, y Motos, con su estilo inconfundible, mezcla de humor ácido y verdad brutal, lo deja retratado en directo. Como siempre, aquellos que se ponen del lado de la izquierda, del lado de los que han estado en el poder demasiado tiempo, no tienen otra opción que defender lo indefendible. Es patético ver cómo Revilla trata de justificar las políticas de Sánchez, sus ministros incompetentes, y todos esos que se la pasan repartiendo incompetencia y caos por doquier, mientras el pueblo, que no tiene culpa de nada, sigue hundiéndose en la frustración. Las malas decisiones, las promesas vacías y las excusas se acumulan, pero los que se esconden tras esos discursos siguen mirando hacia otro lado, sin hacer nada por cambiar el rumbo. Así que, queridos amigos, la próxima vez que Revilla, o cualquiera de los que se ha convertido en un apéndice del gobierno, intente blanquear las cagadas de su amado Pedro Sánchez o defender lo que no tiene defensa, no olviden que lo que está en juego son los derechos e intereses del pueblo. Los mismos que llevan años sufriendo la ineptitud y el desgobierno de unos y otros. A esos, a los que se levantan cada mañana para enfrentarse a la crisis del precio de la luz, a los que no pueden llegar a fin de mes, a los que sufren el deterioro de la sanidad o la educación pública, no les importa un papel que diga competencia autonómica. A esos les importa que sus vidas sean salvadas, que las emergencias sean gestionadas con sensatez, y que la política, por fin, se ponga del lado de los ciudadanos. Porque, al fin y al cabo, ¿para qué sirve la política si no es para mejorar la vida de la gente? ¿Qué sentido tiene si no se enfoca en las necesidades reales de los ciudadanos y no en los intereses particulares de unos pocos? Pero claro, eso parece mucho pedir a aquellos que, en realidad, están mucho más preocupados por asegurarse de que su silla siga bien pegada al sillón del poder que por los ciudadanos a los que, teóricamente, deberían servir. Revilla, como tantos otros en su posición, parece ser uno de esos políticos que ha olvidado por completo para qué está realmente ahí. El sentido del servicio público, esa noción de que un político está para representar y mejorar la vida de sus ciudadanos, parece haberse perdido en su caso. Está mucho más preocupado por su propia imagen, por cómo lo perciben, por el legado que quiere dejar, y por seguir siendo el rey indiscutido de su pequeña parcela autonómica que por los problemas reales que enfrenta la gente en las calles. Mientras él sigue defendiendo un sistema que ya está en ruinas, mientras se dedica a dar lecciones de legalidad, competencias y principios que ya no tienen ningún valor práctico en la realidad de un país hundido por décadas de decisiones equivocadas, el pueblo sigue esperando. Esperando soluciones que nunca llegan. Esperando que alguien, finalmente, se digne a darles una mano tendida que los saque de la desesperación en la que se encuentran. Porque mientras Revilla, como tantos otros, se adentra en discursos vacíos y carentes de contenido, los ciudadanos siguen siendo los verdaderos rehenes de una política desconectada de la vida real. El pueblo sigue luchando por encontrar respuestas, por salir adelante, por resolver las dificultades cotidianas que son el pan de cada día para millones de personas en este país. Mientras él se dedica a vendernos una imagen de progreso y eficiencia que no se corresponde con lo que realmente está ocurriendo, la gente se ahoga en un mar de decisiones equivocadas, de promesas incumplidas,
de una gestión que ha demostrado ser incapaz de solucionar los problemas fundamentales que afectan a la mayoría. Los problemas del día a día, el desempleo, los bajos salarios, la falta de oportunidades para los jóvenes, la sanidad colapsada, la educación insuficiente. Todo eso es lo que de verdad importa, y todo eso es lo que estos políticos parecen haber olvidado en su afán por mantenerse en el poder, en su afán por preservar sus posiciones cómodas. Y es que, a esos que se sienten tan cómodos en su puesto, como Revilla y tantos otros que lo acompañan, a los que se han acomodado en esa burbuja política donde todo parece ir de maravilla, donde se presentan a sí mismos como los héroes de un sistema que, según ellos, funciona a la perfección, les seguiría recomendando que dejen de ver la política como un circo mediático, un simple show de luces y cámaras, y empiecen a mirarse al espejo. Porque, lo quieran o no, la verdadera política no está en los titulares de los periódicos, en las entrevistas preparadas ni en los discursos cuidadosamente elaborados para caer bien a la galería. La verdadera política está ahí fuera, en las calles, en las casas, en los trabajos de la gente que lucha a diario por sobrevivir en un país que parece haber olvidado las promesas que alguna vez hizo. La realidad está en esos rostros cansados de los trabajadores que se levantan cada mañana para ganarse la vida, a menudo sin saber si podrán pagar la factura de la luz o si sus hijos tendrán suficiente comida en la mesa. Está en las familias que se ven arrastradas a la desesperación porque no pueden llegar a fin de mes, porque el alquiler sigue subiendo mientras los salarios no avanzan y la incertidumbre se ha convertido en su día a día. Atención, que se avecina un espectáculo de sarcasmo puro y verdades tan contundentes que van a retumbar en sus pantallas. Y es que Pablo Motos, el carismático presentador de El Hormiguero, no ha podido contenerse más y ha lanzado un zasca tan épico a Miguel Ángel Revilla, que no sé si deberíamos calificarlo como una crítica política o como un episodio de stand-up comedy. Revilla, ese personaje tan singular de la política española, que a veces parece más un actor cómico que un político serio, se ha metido en un jardín del que no ha podido salir más que hecho un auténtico lío. La situación comenzó cuando el cántabro, con su característico tono de sabio de la montaña, intentó defender lo indefendible, la gestión de Pedro Sánchez durante la tragedia de la Dana en Valencia. Antes de continuar, suscríbete si crees que Revilla era otro corrupto como eso y Pedro Sánchez. ¿Recuerdan ese desastre? Claro que sí. El drama de la tormenta de la Dana, que dejó a Valencia inundada y en caos absoluto. Pues bien, a pesar de la magnitud de la catástrofe, parece que algunos, como Revilla, aún no se han enterado de lo que realmente sucedió, o quizás no quieren enterarse. El caso es que, para sorpresa de todos, el presidente cántabro se lanzó al ruedo, tan convencido como siempre, para defender que los presidentes autonómicos son los más capacitados para gestionar este tipo de emergencias. La razón que dio fue que conocen mejor que nadie el terreno. Vaya, qué bien. Claro, Revilla debe pensar que con conocer el terreno basta para hacer milagros. Pero permítanme decirlo de manera tajante, conocer el terreno no salva vidas, señor Revilla, y mucho menos cuando los desastres se desatan a una escala que ni el más experto local puede prever o controlar sin recursos y sin el liderazgo de un gobierno central que tome las riendas de la situación de inmediato. Y en ese momento, Pablo Motos, que en su programa puede ser el presentador de moda, pero no es precisamente un político, hizo lo que todos esperábamos. Desmontó por completo el discurso de Revilla con una dosis de sentido común tan grande como el ego de los que se creen dueños de la verdad absoluta. Motos, con su estilo directo y sin pelos en la lengua, le recordó a Revilla que durante la pandemia de COVID, cuando las vidas de los ciudadanos estaban en juego, los protocolos sobre salvar vidas brillaron por su ausencia. En su lugar, lo único que brilló fueron las promesas vacías y las ruedas de prensa llenas de tecnicismos, que no ayudaban a salvar ni una sola vida. ¡Qué paradójico! No. Cuando se trataba de salvar vidas durante una crisis sanitaria global, los protocolos no valían absolutamente nada, pero ahora que hay que salvar votos en medio de un desastre natural, resulta que los protocolos, las competencias autonómicas y el conocimiento del terreno se convierten en el remedio milagroso. Motos, con su rapapolvo histórico, puso en evidencia la incoherencia de los defensores de la incompetencia, como Revilla, que se empeñan en hacernos creer que la gestión de emergencias es cuestión de papeles y burocracia. No, señores, no es cuestión de protocolos que se cumplen a rajatabla, es cuestión de acciones inmediatas y de tener el valor político para tomar las riendas cuando la situación lo exige. Lo que pasó en Valencia no fue una serie de incidentes menores que se solucionan con buenas intenciones o con protocolos que se saltan. No. Fue una crisis real, con personas que se ahogaban y casas que se venían abajo, mientras que desde el gobierno, en lugar de declarar la emergencia nacional y movilizar los recursos necesarios, se dedicaban a hacer malabares con las competencias y a jugar con las prioridades políticas. Pedro Sánchez no movió un dedo en ese momento porque estaba demasiado preocupado por mantener el equilibrio político entre los diferentes actores de su gobierno. Y mientras tanto,
El pueblo valenciano literalmente se ahogaba, y lo peor de todo es que ahora Revilla pretende defender que las autonomías, por el simple hecho de conocer el terreno, son las que deben gestionar la catástrofe. Una auténtica broma. Revilla, como buen político acostumbrado a vivir en su burbuja, intentó salir del paso con un argumento endeble y completamente fuera de lugar, pero claro, ya era demasiado tarde. Motos lo había pillado con las manos en la masa, y Revilla, como un niño descubierto en su mentira, quedó completamente retratado en directo. ¿Qué estábamos esperando? Que alguien nos explique que cuando todo se viene abajo, ¿lo más importante son las competencias autonómicas? Por favor. Durante la pandemia, cuando miles de vidas estaban en juego, los protocolos y las competencias se quedaron en la nada, porque los protocolos no pueden sustituir la acción inmediata. La gente no necesitaba papeles, necesitaba ayuda real, necesidades que, por desgracia, se vieron ignoradas o postergadas en favor de intereses políticos. Ahora, en medio de otro desastre natural, Revilla intenta utilizar los mismos discursos vacíos para justificar la parálisis de la administración central. ¿Cómo es posible que, cuando se trata de salvar vidas, las leyes sean flexibles según el contexto político y no según la urgencia de la situación? Ah, claro, es que para la izquierda, todo se reduce a jugar al ajedrez con los votos y las competencias. Mientras tanto, el pueblo sigue pagando las consecuencias de su falta de liderazgo. Este país necesita políticas de emergencia que antepongan la vida de los ciudadanos antes que la comodidad de los políticos, pero parece que eso no está en la agenda de Revilla ni de Sánchez. Finalmente, el momento que hemos estado esperando, el zasca de Pablo Motos quedó grabado para la posteridad. Revilla intentó, con su característico tono paternalista y vacío, defender lo indefendible, y Pablo, con la calma de quien sabe que la verdad está de su lado, le dio un repaso que dejó claro que, al final del día, el pueblo es el que paga las consecuencias de las malas decisiones políticas. No importa si conocemos el terreno, o si seguimos protocolos que nadie cumple cuando más se necesitan. Lo que importa es la acción y el compromiso con los ciudadanos, algo de lo que Revilla, como muchos otros, parece haberse olvidado. En resumen, la política de la izquierda no está dispuesta a asumir responsabilidades. Prefieren repartir competencias como si fueran cartas en un juego de naipes, sin importarles lo que sucede en la calle. A ellos lo que les interesa es jugar con su poder y con las vidas de los ciudadanos. Mientras tanto, el pueblo sigue esperando que alguien, de una vez por todas, se ponga del lado de sus intereses, porque lo que más necesita la gente son soluciones, no excusas. Y lo que se está pidiendo no es más papeleo, sino menos palabrería y más acción. Está en los jóvenes que, después de estudiar y prepararse durante años, se ven obligados a emigrar, buscando una oportunidad en otros países porque en su propia tierra no encuentran ni un solo espacio donde desarrollarse. Es en esos lugares donde se juega realmente el futuro de este país. No en las reuniones políticas llenas de promesas vacías, ni en los debates estériles entre partidos que se limitan a hacer circo de los problemas, mientras la gente sigue esperando que alguien se preocupe de verdad por ellos. La política debería ser la herramienta para transformar la realidad, no para alimentar egos o intereses personales. Pero hoy, lamentablemente, la realidad está fuera de los despachos y fuera de los estudios de televisión. Está en el sufrimiento y la impotencia de una sociedad que, cada vez más, se siente abandonada, desbordada por la falta de soluciones eficaces y la indiferencia de aquellos que deberían estar trabajando para mejorar las condiciones de vida de todos. Mientras tanto, Revilla y sus compañeros de viaje continúan riéndose de todo, como si la política fuera un gran teatro, en el que ellos son los protagonistas y el pueblo no fuera más que un espectador, sin voz, sin poder, condenado a ser solo un espectador pasivo en la gran función de la política española. Pero el pueblo sigue esperando, porque lo único que quieren es que alguien ponga a las personas por delante de los intereses partidistas, por delante de las luchas internas que solo benefician a unos pocos. Lo que la gente espera, lo que la gente necesita, es que la política vuelva a ser un espacio para resolver problemas reales, no una gran farsa en la que se repiten los mismos gestos vacíos, las mismas promesas incumplidas, las mismas palabras huecas que no conducen a nada. El pueblo necesita respuestas, no más espectáculo político, no más manipulación, no más entretenimiento vacío. Y, lamentablemente, parece que eso es pedir demasiado en la política española actual. En un sistema tan corrompido y tan desconectado de la gente, los que ostentan el poder parecen incapaces de entender que la política no es un juego ni un medio para hacer carreritas personales, sino una responsabilidad que implica resolver los problemas de aquellos a quienes se les confió la gestión del país. Es una triste realidad que, al final, los que realmente gobiernan no son los ciudadanos ni sus necesidades, sino los intereses de los partidos y de aquellos que se sienten dueños del poder. Los intereses personales de unos pocos que, al final, solo velan por su propia supervivencia política,
mientras el pueblo, esa gran mayoría, se queda relegado a un segundo plano, una vez más. El pueblo sigue esperando, sigue luchando, pero parece que nadie está dispuesto a escuchar. Los políticos que deberían ser los verdaderos servidores del pueblo, los que deberían estar comprometidos con su bienestar, se han convertido en meros actores que interpretan su papel con la única finalidad de mantener sus sillas y sus privilegios. Y lo peor de todo es que no parece haber un final a la vista. El círculo vicioso de incompetencia, desidia y corrupción sigue girando, y los ciudadanos siguen sintiéndose cada vez más alejados de aquellos que se supone que les representan. Mientras tanto, la esperanza se va desvaneciendo. La desconexión entre el poder y la realidad de las calles se hace cada vez más profunda, y las promesas de cambio se diluyen en un mar de indiferencia. El pueblo está harto, y tiene razones más que suficientes para estarlo. Ya no se tragan las mentiras ni las falsas promesas, ya no creen en los discursos vacíos que solo buscan ganar tiempo. Y lo único que queda por preguntarse es si, algún día, aquellos que se sienten tan cómodos en sus cargos serán capaces de escuchar el clamor de quienes, en última instancia, les dan el poder, los ciudadanos. Pero parece que, en este sistema tan corrompido y oxidado, eso es pedir demasiado. Mientras los de arriba siguen en su burbuja, disfrutando de sus privilegios y alimentando su ego, la gente sigue luchando a pie de calle. Y el peligro real es que, mientras ellos se quedan atrapados en sus juegos políticos, el descontento de la ciudadanía sigue creciendo, y el sistema, tarde o temprano, se verá obligado a enfrentarse a las consecuencias de esta desconexión. Pero mientras tanto, los que se encuentran en el poder siguen tratando de ocultar la verdad con una capa de propaganda, cuando lo que realmente necesita España es un cambio profundo, una política que ponga a las personas y sus necesidades en el centro, y que, por fin, deje de lado los intereses partidistas y las luchas internas para empezar a construir un país más justo, más equitativo y más cercano a la realidad del pueblo.